Hay momentos en que no se pueden obviar temas. Esta situación de catástrofe que sufre el país, para cada uno de nosotros nos ha llevado a cierta situación de debate. Porque así como en principio asustó la catástrofe, también movilizó una solidaridad de la sociedad realmente importante, realmente que dejó el sabor de que nuestro pueblo seguía siendo solidario, se conmovía frente al dolor ajeno. Pero luego, lentamente, apareció también la otra parte del humano, que es la debilidad, que es el delito. Esta situación que es minoritaria, pero que existe. Y a mí, en lo personal, me dejó la amarga idea de que esta imagen de lo negativo había ido ocupando todo, que la solidaridad de nuestro pueblo se había ido un poco convirtiendo en secundaria frente a esta situación de lo nefasto. Yo creo que a veces, como lo normal no es noticia, caemos en el riesgo de convertir a lo peor de lo humano en casi único, generalizándolo, poniéndolo en un lugar que realmente no ocupa. Entonces, yo digo esto desde la amargura que a mí me produce a veces ver que la noticia del delito frente a la solidaridad, que es infinita, y el delito que realmente en este caso es pequeño, la debilidad del gobierno, o la acusación como método, que existe y es real y muchas veces es valiosa, va ocupando un lugar que deja a esa tan importante solidaridad relegada. Y me parece que entonces se corre el riesgo de sembrar un escepticismo que se convierte en cinismo, y parece que pelear por el hombre careciera de sentido. Y me parece que en eso, si alguno en sí perdió la razón por pelear por lo mejor, es culpa de él, es una situación de él. Nosotros no le podemos explicar a nuestros hijos que toda la política es nefasta, que toda la justicia está destruida, que digamos que no hay valores. Lo que le podemos decir es que hay dificultades, pero que estamos obligados a reconstruir esos valores. Por eso me parece que la solidaridad es lo importante que ha aparecido, y lo otro es presente, como en todo lo humano, pero no puede tener esta respuesta del pueblo que es digna del maravilloso pueblo que tenemos. Pasando a otro tema, estoy hoy con tres poetas, y bueno, uno se pregunta cuál es el lugar del poeta en un mundo tan materialista como el nuestro. Estoy con Federico Gorbea, con Raúl Santana y con Horacio Pilar, tres poetas a los cuales, bueno, uno les puede preguntar que si se puede seguir manteniendo este sueño de la poesía en un fárrago tan materialista como el que vivimos. Horacio, ¿cuál es tu opinión? Bueno, la poesía forma parte de la trama de la comunidad, ¿no? No hay propietarios de la poesía. La poesía es una forma de dirección con un alto grado de energía al describir o exaltar ciertas partes de la realidad o de lo imaginario, pero que acontece continuamente en la sociedad, y que la trama, digamos, con que el pueblo hace su lenguaje, lo va modificando, lo va orientando, va construyendo de una manera multitudinaria el lenguaje, es a través de infinidad de actos, de pequeños actos, de minucias poéticas, que están en la inflexión, en el tono, en la construcción del lenguaje. Entonces me parece que la poesía es una parte de la trama donde se está tramando el lenguaje, en la vida cotidiana se está tramando, de la manera más común. Ahora, eso de poeta es una cosa medio especialista que tiene que ver con la división del trabajo, de las sociedades, en fin, es parte de una confabulación cultural. Raúl. Y bueno, me parece, coincido con muchas de las cosas que dice Horacio. En la confabulación no.
No, y hasta cierto punto se lo podría pensar, pero parece que es inexorable que exista esta confabulación, y eso que Horacio lo ve como lamentable, y yo también, cierto grado de especialización. Todos aspiraríamos, y porque sabemos, digamos, uno no elige la poesía lo elige a uno. En esto, como decían los estructuralistas, uno es hablado en vez de hablar. Y en ese ser hablado, lo que resuena, lo que aparece como experiencia, es apenas algo de una subjetividad, y toda esa trama que es el mundo de nuestro pueblo, el mundo de nuestra realidad, que va tramando ese lenguaje. Pero hablabas de las inundaciones, y mientras hablabas me acordé de unos versos que quiero decirlos, porque en general la poesía habla de todo, siempre. Y yo creo que si uno le prestara más atención a la poesía, quizás otra sería la manera de conducirse en la vida. En uno de los 4 cuartetos, el gran poeta Thomas Stern Eliot comienza diciendo, ¿no?, ya que hablábamos de las inundaciones, este poema fue escrito en el año 46, más o menos. Eliot dice: no sé gran cosa de los dioses, pero creo que el río es un dios pardo y fuerte, hosco, intratable, indómito, útil pero inseguro como instrumento de comercio, al principio admitido como un límite, luego un mero problema que se presenta al constructor de puentes. Resuelto ya el problema, los que moran en las ciudades se olvidan casi del dios pardo, que no obstante implacable, conserva sus furores y su régimen. Ese es un poema larguísimo, apenas digo Pero, esto. digamos, Conserva sus furores y su régimen. Toda esta situación que vivimos de las inundaciones es, hasta cierto punto, el olvido de los que vivimos en las ciudades, de ese dios pardo que conserva sus furores y su régimen. Federico, volviendo un poco a la pregunta, ¿uno elige la vocación lo elige a uno? Sí, más bien, hay un momento en que se tiene una revelación que para uno es fundamental y definida, y entonces la vida cambia porque uno se pone a vivir más atentamente a las cosas y a las personas, tanto en el plano estético como en el plano social. Y de esa atención nace la necesidad de escribir, de dar una síntesis, es el producto de esa atención concentrada, y esto es el poema. Ahora, el poema es importante porque sin poema, claro, no estaríamos hablando de los poetas, pero la poesía está el poema, que es lo que está escrito, lo que se ve en un libro, y la poesía es una actitud de parte de alguien que vive, y esta actitud es, en mi caso, una actitud de atención, de reflexión y de emoción. O sea que si escribo un poema o no escribo, viene a ser un poco azaroso, sobre todo en mi caso, que escribo muy poco, pero sé que gracias a la lectura de los poetas que existen, y que si se llaman poetas no tiene mucha importancia, tampoco es una especialización, es un nombre que el tiempo le dio a la gente que hacía estas cosas. Y que yo entonces, gracias a la lectura de esos poemas, de uno y de otro, cambié radicalmente mi manera de vivir, que entonces era más o menos convencional, y que después fue aventurada, arriesgada y rica. Gracias a esa actitud de atención, porque en la atención, claro, uno capta las vibraciones de las cosas, sobre todo las vibraciones de la materia. Y cuando uno se pone en contacto con esas vibraciones, no puede menos que asumirlas, que estar imbuido para siempre de ellas. Entonces todo esto, claro, es como si uno recibiera la carga de algo fantástico y personal, de la que naturalmente no se puede separar, y que tiene que ir con ella adelante. Y esto da un poema y da una actitud de uno frente al otro, que, bueno,
que tiene que ser necesariamente cabal, porque estas cosas no se pueden hacer a medias. No se puede escribir la mitad de un poema, no se puede escribir un poema mediocre, y no se puede tener una actitud vital mediocre, tampoco. No se puede ser medio poeta. No, no se puede ser medio nada, en realidad, porque esto es una insuficiencia y una insatisfacción de parte de la persona a la que nos dirigimos, o que nos ve en ese momento. Entonces, la actitud del poeta es esa, es una actitud que tiene que ser lo máximo. Le toca a usted, Pilar. Y no, sí, es verdad, eso es verdad. Y si en cuanto a trabajo, ¿no? La poesía tiene una exigencia para el que lo trabaja con la poesía, ¿no? No, la actitud más. Exige lo máximo, eso es verdad. Esa sensación de querer alcanzar lo máximo, expresivo, digamos, ¿no? O en su construcción estética, es una preocupación constante en el quehacer poético, pero la poesía siempre nos deja un sabor, digamos, a cosa no termina. Es muy difícil llegar a aquella sensación de apto para siempre. Yo cada vez que me encuentro con un poema mío, me da ganas de transformar algo, modificarlo. Él permanece continuamente inquieto. Es muy difícil que quede en calma un poema. Por eso creo que uno publica para terminar con él. Creo que Para cerrarlo. para terminar ese ciclo, digamos, de la construcción poética. Ahora, la poesía tiene un deleite extraordinario, ¿no?, para el que escribe. Es un trabajo delicioso, ¿no es cierto? En ese sentido, que uno quiera, que hay personas que quieran, que pues, son poetas, ganarse la vida como poetas, a mí me parece una exageración, porque... Pues sí, es imposible vivir de eso. Porque es realmente un placer poderoso la poesía, es una forma de placer muy grande. Pero hay plásticos, hay actores que viven de ese placer. Sí, pero el poeta no es un hacedor, fíjate vos que el poeta no es un hacedor productivo, digamos, de todos los días y de todo el día, no es. Es muy difícil. Balzac, que tiene una obra inmensa, escribía una página por día, una página. Imagínate si los poetas tuvieran esa... Bueno, es imposible. O sea, el momento de la poesía es un momento de gran concentración. Podría decirse que es un momento no es un momento trivial y es muy difícil adocenarlo a lo diario, a la constancia diaria. La constancia diaria sobre el poema que ha sido alumbrado por un momento, un impulso fuerte. Pero ese impulso fuerte no es, a mí por lo menos no me acontece de una manera continua más bien se despierta la poesía. El pensar poético se despierta a partir de lo que uno escucha, de lo que uno ve, de lo que uno siente, de las emociones. Tiene una especie de disparador la poesía, ¿no? A mí me da esa sensación. Ahora, la función social de la poesía podría ser enorme si la función del lenguaje fuera enorme y si la función de la verdad fuera enorme. Pero la poesía no tiene ninguna función cuando la sociedad se construye sobre la base de lo falso. Imposible. ¿Qué sería lo falso? Y lo falso es la idea de que todo lo que uno se ha mantenido en relación con ello está condenado a ser detestable. Por ejemplo, la idea de progreso, la idea de consumo, es una idea de atropellar el tiempo que pasó sobre la base de lo maravilloso que va a venir. Una especie de constante desprecio por la memoria. Y memoria que no construye, no hay verdad que se pueda mantener. ¿Qué opina Raúl? Bueno, memoria se puede descomponer en moría. Podría ser una lectura, pero bueno, coincido parcialmente, pero a mí me parece que, por ejemplo, la poesía existe precisamente. Primero tendríamos que decir algún concepto muy fuerte. La poesía es singularidad pura, es irreductible a este programa
a todos aquellos que intentan hacer ensayos, ¿no? Deleuze nos habla de una expresión, le pido a Gorbea, que sabe francés perfectamente, Federico, ¿cómo se dice de memoria en francés? Par cœur. Par cœur. Es del corazón. Yo tuve el honor de presentar el libro Igual atacaría por tres de Horacio Pilar, y justamente ahí hablaba de eso, ¿no? Un poema, en verdad, no sirve para nada, y es mejor que no sirva para nada. Un poema es, como decía Derrida, el erizo. ¿Cómo lo agarras un erizo? El poema se aleja, se va. No quiere saber nada con todo el tejemaneje cultural o literario o de cualquier otro orden que sea. Nos gusta el libro de cada uno, si es comentado y todo eso, pero todos sabemos que no se llega. Lo único que se puede hacer con un poema es llevarlo con uno. Y recordar un poema o leer un poema, en el caso de que uno no tenga una memoria como para tenerlo, revive esa situación que es como una ceremonia muy secreta. Y a mí me parece que en esa ceremonia secreta se tocan algunos resortes muy importantes de nuestra existencia. Pero es irreductible, quiero decir. Y es una ilusión que mantiene a todo un ensayismo y a todo un pensamiento. Es la ilusión de que es posible reducir un poema. Cuando uno se mete con el poema o con los poemas, pasa algo de lo que dijo Federico Gorbea. Se produce un grado de radicalización. Uno a un poema lo va a un poeta lo va abordando durante años. Lo va leyendo, entra por acá, por allá, de pronto encuentra resonancia. De pronto la propia experiencia de la realidad le devuelve a uno. Yo, que tuve que vivir algún momento situaciones en las que quiero rajarle a una situación, entonces me acuerdo de un verso de Federico Gorbea que dice: estás aquí por ti, acaricia esta idea en el vaivén de las tinieblas, no la quemes con el hielo de una nostalgia. Pero esto que dice ese poema no me lo dice antes de que yo mismo empiece a tener esa experiencia. Entonces esos versos resuenan y me explican: estás aquí por ti, no te evadas de esta situación. Este poema pertenece a este libro Persona del Instante. Entonces es una especie de extraño saber, una extraña ceremonia que uno lo lleva constantemente. Como vos sabés, Julio, y lo saben también acá los amigos, yo tengo una memoria muy primitiva, digamos, porque toda la memoria es primitiva. La memoria es un rasgo de primitivismo total. Homero era un hombre que era capaz de decir miles y miles de versos. Cuando le presentan al dios Teus, esto nos lo cuenta Platón, la escritura, la invención de la escritura. Pues es que la magnitud, vos decir, en lugar de decir que tenés mucha memoria, decir que tenés primitiva memoria. Que es como decir mucha memoria. Cuando un difícil. Claro, la memoria del origen. Claro, cuando aparece la escritura, Teus, y se la presentan al faraón, le dicen que va a ser fantástico porque va a permitir que los hombres recuerden, y el faraón dice con muy buen criterio: no, la escritura va a ir en contra de la memoria. Y yo diría que toda la civilización, ese progreso también del que habló Horacio antes, todo el mundo de la computación, todo el mundo de la cibernética hoy, y en cierto modo, no sé si va en contra, no quiero decir que esto sea deliberado, porque una computadora tiene memoria, pero también el cerebro, la cabeza de uno, la vida de uno es también como una computadora. Incluso ahí se hacen ciertos paralelismos muchas veces. Entonces, yo pienso sí que la memoria está muy entrelazada a eso. Y para cerrar esto, quiero decir una cosa que dice algo de lo que nos estaba diciendo Horacio, ¿no? Horacio escribió unos versos que nunca los publicó después, que para mí siempre fueron algo maravilloso como versos, ¿no? Al final de un poema que se llamaba Elogio del Suicida, terminaba diciendo: lo que has hecho será llamado poesía por los que saben que las palabras libres
atraviesan el corazón de los hombres y nos lavan con la mirada de los muertos. Ahí tenés, si querés, sintetizado algo de lo que Horacio dijo con respecto al atropello de todo lo que fue pasado en este mundo donde con la zanahoria todos van marchando hacia el futuro. Como ves, soy un especialista en mis dos amigos. Sí. Además no hay más que corroborar lo que dice, ¿no? Porque realmente lo que dice, lo dice con un lenguaje cierto, con una emoción viva y con un interés absoluto, que no se puede dudar. En alguna medida, Federico, lo que Horacio planteaba era el cuestionamiento del lugar que ocupaba la idea del progreso como postergación de la realización humana, ¿no? Como tirar hacia un mañana. Me parece que el poeta es el que no posterga en ese sentido. El que posterga todo, ¿no? No posterga, no posterga el progreso, no posterga el progreso, o sea, no, que no es una rémora que no lo tira para atrás al progreso, porque claro, eso es lo que me preguntas. No, Horacio había tirado un tema que en algún momento dijo: la idea del progreso, la idea de la relación entre el hombre y la materia, en rigor, es un trasladar al mañana lo que yo tendría que encarnar y vivir hoy. Y en ese sentido, me parecía que lo que él planteaba era: el poeta es el que no posterga o no pone en nombre de la acumulación de riquezas el mañana lo voy a disfrutar. Un poco como ese turista que uno ve frente a lo que asombra sacando fotos, porque pone más en la foto que va a mirar mañana que en el placer de ese instante que tendría que vivir plenamente. Claro. El progreso así mirado es una actitud estúpidamente suicida, incluso homicida para los demás. Porque es lo que pasa ahora en el plano, por ejemplo, ecológico, que es un plano absolutamente poético. O sea que si uno no se ocupa de lo que tiene aquí y ahora, y si no se ocupa no en respetarlo, sino en disfrutarlo y en conservarlo, digamos. Si uno no se ocupa de eso, está atentando contra, no solamente contra su presente, porque es un presente inferior, el del que destruye o el de que ensucia, ese tipo de cosas, sino que además se está atentando contra ese futuro del que generalmente habla en nombre de la patria, en nombre de la familia, en nombre, en fin, de todo lo que o es permanente, o es una noción permanente, o va a vivir después de uno, ¿no? Entonces esa es una actitud, la actitud de estar no contra el progreso, sino de estar en el presente, y que el progreso sea justamente una manifestación diferente de la riqueza del presente, ¿no? Ahora, claro que hay cosas que ya en las que no se pueden prácticamente intervenir, como son las cosas que suceden en el mundo de las finanzas y en el mundo de los laboratorios, digamos. Ellos son los que están en el progreso, digamos. Solo que ese progreso es una incógnita. Para cualquiera que se ponga atentamente a ver las cosas tal y como suceden, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista moral, digamos, o político, bueno, es una incógnita ese futuro. Nadie Por lo puede menos estar... está claro que es un progreso para ellos indiscutible. Para ellos es la humanidad está en duda. Para ellos es más bien una ganancia. O sea que con esto ellos ganan lo que creen que les va a permitir seguir viviendo. Y de esto es una cosa que yo dudo. Entonces, lo que me parece más cuerdo y más poético es vivir ahora con todas las necesidades, es decir, apropiarse de aquello que nos promete y que nos procura una riqueza de experiencia, ¿no? ¿Dónde vivimos? Yo vivo en una quinta, en la Costa Brava, a 100 y tantos de kilómetros de Barcelona, hacia la frontera con Francia. Y bueno, y yo justamente mi experiencia yo soy un hombre de naturaleza urbana, claro, pero hace 22 años que vivo en otro lugar, así en el campo, y que hago cosas de campo. Mi vida es una vida rural, y con este motivo creo que tengo un cierto derecho para emitir estos... Claro, y tengo que Cultiva la tierra, sí. sé que si uno empobrece algo, no puede disfrutarla después.
a la cosa, tanto sea una relación con una persona como una relación con la materia, con la tierra, con la naturaleza. Si uno lo empobrece, como se empobrece la tierra de diversas maneras, de diversas y muy variadas, o sea, con todo lo que se le agrega a la tierra, para que demás, lo que se llama agricultura intensiva, todas estas cosas. Y bueno, si uno hace esto, naturalmente esto se empobrece. Y lo mismo pasa con el espíritu. Si uno le quita al espíritu la posibilidad de esa capacidad de diversidad que tiene y de apreciación, esa capacidad de apreciación que tenemos todos, ¿no? Y de atención que tenemos todos, entonces lo empobrecemos. Si lo empobrecemos, lo remitimos a un mundo que es funcional y que hasta qué punto es funcional también me lo pregunto. Porque si no la gente sería feliz. Yo creo que antes la gente, naturalmente, no sé si era más feliz que ahora, pero ahora la gente tampoco es más feliz que antes. Sí, una cosa, Horacio, digamos, en ese sentido, yo creo que lo que él plantea de la relación entre el empobrecer y el disfrutar, que es una cosa profunda, que es aquello de que, bueno, cuando alguien empobrece una sociedad o una situación o un espacio, se empobrece el mismo. Hay algún sector del mundo capitalista que lo ve desde otro lado, digo, que disfruta tanto su capacidad de acumular que también disfruta el empobrecer al otro. Sí, pero esa es la condición de ser de un sistema transitorio de la especie humana. Capitalismo es un soplidito para la materia viva. Es una nada. Capitalismo es una condición transitoria. La condición transitoria está en continua y permanente crisis consigo mismo, porque no puede mantener la unidad del valor. El tema del capitalismo es el problema del valor. El poeta en el capitalismo juega un poco un lugar muy débil, ¿no? El poeta es que la especie atraviesa con su cuerpo vivo el capitalismo, el feudalismo, la monarquía, etcétera. Las pasiones atraviesan, sea los avatares que sean, sea el capitalismo, sea el socialismo, sea cualquier cosa. Esas son condiciones transitorias del ser colectivo o comunitario. Pero esencialmente, si hay algo que tiene que ver con el progreso, es el desarrollo de la potencialidad de las personas. El desarrollo al máximo de su sensibilidad, de su capacidad de emoción y su posibilidad amorosa. Eso es progreso. Yo pienso eso. Pero lo que está caracterizado como progreso es una gilada. Es una cosa que tiene que ver con el tipo que está sacando cuentas y a ver qué negocio hace, qué sé yo. No tiene nada que ver. ¿Entendés? Yo creo que Raúl se ríe admirado de la transparencia con la que describís esta autopsia de Creso de Marechal, libro que es una descripción muy linda de esto, ¿no? Claro que sí. Sí, claro. El poeta sí puede tener. Imagínate, están todos, están continuamente las empresas tratando, cuando están en grave crisis, digamos, de competencia, corren al mundo de lo imaginario. Dice, uy, la realidad no nos convence. Dice, uy, publicidad. ¿Publicidad qué es? Es un instante de sarcasmo de la poesía, en donde la poesía es utilizada en el salvataje del futuro de una empresa, digamos, la publicidad. La publicidad es una especie de engaña pichanga. Juglares modernos. ¿Entendés? En donde los poetas tienen una función, los creativos, qué sé yo, pero la poesía se va sale por el foro, digamos, ¿no? Desaparece, ahí se elimina, se aniquila, porque la gente se va distanciando de su objetivo humano. Raúl, es linda la imagen, ¿no? Bueno, sí, Horacio realmente cuando se pone a pensar piensa fuerte, ¿no? Yo sintetizaría lo mismo, diría, pero tomado desde otro ángulo. Yo hablaría de goce. En realidad, creo que el que accedió al goce de la poesía, a este saber del corazón, como dije antes, ¿no? No le presta demasiada atención a otros goces. Todos necesitamos vivir, necesitamos los mangos, estamos en ese tejimaneje y en ese trajín. Pero yo creo que el goce de la poesía es implacable y no tiene nada que ver con el capitalismo o con ninguna otra forma de vida. Me refiero a vida política. Pienso que si los hombres ingresaran al goce de la poesía, difícilmente
se podrían establecer ciertos poderes. El mundo accedería a esa singularidad de la que hablé antes. Pero para que todo esto funcione, tiene que haber millones y millones convencidos de que desean determinada cosa que después vienen los otros y se la venden. Y justamente lo más dramático que podemos vivir en este momento es una suerte de unificación del deseo mundial. Es como si todos desearan lo mismo. Yo recuerdo cuando era chico, ese boliche de la esquina del barrio, donde alguien venía de trabajar y se iba y se juntaba con sus amigos, jugaba al dominó, al truco, se pasaba hasta que después, cuando estaba la comida, algún amiguito, claro, anda a buscar a tu padre que ya está la comida, iba al boliche, viejo, ya está la comida, entonces volvía. Me parece que todavía esos tiempos eran tiempos donde no estaba captado el deseo de toda esa gente, y en esas 2 o 3 horas, en esa ceremonia, circulaba otra cosa. Y quiero que entiendas que con esto no estoy rememorando y valorizando un pasado, estoy señalando una situación, porque yo creo que ese pasado no pudo impedir que advenga este presente. ¿Entendés? Entonces, esto es así. Pero pienso que hoy la unificación del deseo es total. ¿Entendés? Y creo, un poco para terminar esto, que el que verdaderamente ingresa al goce de la poesía es un acto de una gran radicalización. Y no importa que encuentres al hombre haciendo esto o aquello, porque hay que vivir. Pero eso se lleva de un modo y con una especie de orgullo, y no sé, como si uno perteneciera a una dinastía. Hay algo de eso, te digo. Y creo que eso es en el mejor de los casos. Hay un orgullo. La poesía vos la ves como un mundo de pertenencia. Totalmente, claro. Y el que ingresa, te vuelvo a decir, a eso es un goce difícil. Pero no es solo un goce, es algo que a la larga enseña. Yo decía la vez pasada, en algún programa, por ejemplo, ¿cuántas películas rusas vi en una época siniestras, así como vi grandes películas de Einstein y de muchos realizadores rusos? Esas películas lacrimógenas, todos lloran, todo. Por ejemplo, yo recordaba un poema de Anna Akhmatova, que es una gran poeta rusa de este siglo, la más grande, ¿no? Un breve poema que escribió, y digo, pero estos rusos, si hubieran leído con atención a este poema, nos liberamos de todo eso. El poema de Anna Akhmatova dice, hay en la intimidad de los seres humanos una línea secreta, que ni el amor ni la pasión pueden pasar. Aunque se fundan los labios en besos eternos y los cuerpos permanezcan unidos muchos años, no la pueden pasar. Los que intentan pasar esa línea están locos. Los que saben que no la pueden pasar son heridos para siempre por la tristeza. Ahora comprenderás por qué mi corazón no late bajo tu mano. ¿No te das cuenta? Describe nuestra vida también, Julio. Somos gente que nos hemos separado, que sabemos que el amor, conocerlo, es una cosa también muy dolorosa. Había una conciencia del ser humano en ese poema que Stalin no tenía, ¿no? Obviamente, ¿no? Obviamente. Vos sabés que justamente uno de los hijos, en principio que el marido de Anna Akhmatova, que fue el jefe del movimiento acmeísta, que era el simbolismo ruso en la segunda década, Nikolai Gumilyov, fue fusilado en el 19. Y en el más o menos 30, el hijo de Anna Akhmatova fue preso y estuvo muchos años en la cárcel. No me acuerdo ahora si no murió en la cárcel, ¿no? Le toca a Federico seguir esta disquisición libre. Yo creo que si agrego algo más me repetiría. O sea que para vos está un poco concluida esta pertenencia a la poesía. Sí, es eso por un lado, y por el otro lado el poema, o sea, lo que uno publica y lo que uno naturalmente publica para los otros, para que los otros vean cómo vive uno y qué hace uno en el orden de la lengua con su vida. Ahora es como reivindicar los otros valores que no están en el paradigma triunfador actual. El triunfador actual no incluye la poesía en ningún lado, ¿no? Pero digamos, el poeta también se aspira al triunfo. Hay algunos que no, pero yo diría que la mayor parte sí, porque
aspiran, por ejemplo, a obtener un premio, ¿no? O sea que no es que estén en una carrera triunfalista, pero a veces hacen cosas muy desagradables para obtener esos premios. Incluso se olvidan de que son poetas, si lo son. Algunos se olvidan de que son. Sí, si lo son, cuando lo son, pero los hay, y los hubo a lo largo de la historia. Gente que antes las 1001, no sé, para que lo nombren académico, por ejemplo, que son cosas, ¿sabe?, que pertenecen al mundo convencional, pero es que, en fin, por eso es difícil juzgar. Hay una necesidad de triunfo, porque es una necesidad de estar más presente en los otros, el De triunfo. reconocimiento. Y claro, es eso. Entonces, si se quiere, es legítimo. Ahora, lo que para mí lo que justifica eso es que realmente los que hacen eso tengan algo más que talento, digamos. ¿No? Porque si no, claro. Pero existe eso, esa necesidad de triunfar, es la necesidad de estar presente en los demás, de una manera activa, de una manera protagónica, un poco en los demás, ¿no? Y como es un libro que uno lo tiene ahora y que mañana lo puede volver a buscar, es decir, no es un objeto, digamos, en ese sentido tan perecedero como otros, ¿no? Como los objetos de uso, digamos. Entonces hay una permanencia, y el publicar el libro se aspira a esa permanencia, se aspira a estar allí, ¿no?, delante de nosotros. ¿Qué poeta argentino vivo te atrae, te deslumbra, Hay te gusta? muchos poetas, no podría, de ninguna manera podría yo personalmente, ¿no?, decir este o el otro, porque incluso los poetas y las formas de la escritura son infinitas. Y uno a veces lee un poeta en un determinado momento de la vida y dice, no, uno no termina de entenderlo, incorporarse en ese lenguaje, etcétera. Sobre todo cuando los poetas son más poderosos, son más ariscos, por ejemplo. Ya se escapan, rajan, uno no está habituado. Cuando uno dice, ah, qué lindo poema, es que quiere decir que uno está encontrándose con su costumbre de reconocer la poesía. Pero el poema que es arisco, que es áspero, que es difícil, y que de pronto uno abre en esa cosa que es visible y uno no sabe por dónde entrar. Es maravilloso. Y uno entra y es un estado de triunfo espiritual muy grande. Y eso lo pueden ofrecer muchos poetas. Muchos poetas, ¿no? Poetas y poetisas. Esta época es una época, por ejemplo, rica en poetisas. He visto una cantidad de poetisas que escriben y que escriben con mucha solvencia. Ahora, es claro, Walt Whitman dice, ¿no? Dice, hay poetas del corazón, de la lengua, de la rodilla, hay poetas del asalto y de la paz, hay poetas de la milanesa y hay poetas de la hormiga, pero cuando el verdadero poeta está presente, todos lo reconocen. En ese sentido, ¿no? Eso. ¿Usted, Raúl, a quién nombraría, Bueno, de los actuales? Te diría lo mismo que dijo Horacio, ¿no? A muchos, reconozco a muchos, bueno, en principio ellos dos, que además de ser mis dos grandes amigos, por ser también mayores y por tener mucho que ver en Mayores que vos. Sí, por tener mucho que ver en mi iniciación en la poesía, fueron algo así como, la palabra es fea, pero como dos maestros, digamos. ¿Por qué sería la palabra maestro? Bueno, no, porque pareciera como que uno está, digamos, la poesía de ambos, con la que desde chico mantengo un diálogo muy vivo y muy profundo, porque, viste, ya pasaron muchos años, ya fue incorporada, es decir, ya me es muy, digamos, toda esa poesía ya forma parte de mi propia vida. Yo diría, sí, que dos poetas de los que yo me atrevería a hablar con cierta solvencia y con una real aproximación a eso que es sus poesías, son ellos dos. Pero después hay muchísimos poetas a los que admiro, jóvenes, viejos. Por ejemplo, para mí fue un descubrimiento tardío, te digo, Carlos Mastronardi, ese gran poeta entrerriano que escribió Luz de Provincia. Es un poeta que yo de chico no lo leía, y lo empecé a leer hace unos años y cada vez fue un deslumbramiento mayor que todavía
me sigue ese deslumbramiento, ¿no? Y después, bueno, muchos poetas también traducidos, que el otro día hablábamos mucho de la significación que tuvo para nuestra poesía la traducción. Es decir, nos preguntábamos hasta qué punto todos los poetas que escribimos acá en Buenos Aires, escribimos en castellano. Te puede parecer raro eso, pero es verdad, se puede sentir en algunos poetas una presencia mayor de lo que es la lengua castellana. Vos viste que los españoles dicen que los argentinos hablamos castellano con un ritmo italiano, a esto me refiero. También se puede hablar castellano con un ritmo francés y con una especie de estructura que uno puede reconocer atrás, eso, o también del inglés. Esas serían tres marcas muy fuertes en la poesía argentina, y uno puede ir reconociendo de dónde partió uno. Y quiero decir que y alemán también, sí. Pero sí, pero digamos, mi generación es una generación, a diferencia de generaciones anteriores, que leyó mucha poesía de traducción. Sí. Y no tuvimos un vínculo profundo, como tuvieron otros poetas del pasado, con la poesía española. Bueno, uno conoce a Góngora, Quevedo, todo eso, pero te quiero decir, a la generación del 27 hasta cierto punto, pero te quiero decir que yo creo que mi generación, me refiero a una generación que empezó a escribir en la década del 60, no ha leído demasiada poesía española, siempre fue un poco esquivo para nosotros argentinos el problema de la poesía española. En cambio, leímos mucho a Vallejo, ahí recibimos una cosa muy hispana. Porque cuando vos lees a Vallejo, no obstante también poder reconocer influencias de Laforgue o de ciertos poetas del simbolismo, como Samén, ¿no? Uno siente la potencia de la lengua castellana, ¿no? Que es una potencia única, con sus jotas, con sus A. Un día le decía a Borges, cuando Borges en el poema Los Gauchos dice, alguno el escuchado fue el payador, cantaba sin premura, porque el alba tarda en clarear. ¿Sentís la A, esa A presente? Eso es muy de la lengua castellana, ¿no? Así, entonces, son muchos los poetas por los que circulo, ¿no? Además, soy un lector muy activo. Como decía Gorbea, un libro lo tituló En el activo puente. El activo puente es el poema, y de los dos lados están los que se meten ahí en ese puente. Esto es lo que creo realmente. Una observación casi erótica sobre el puente, ha dado. Esos dos que están ahí batallando en el puente. Bueno, Federico, estamos un poco como circulando en continuidad. Tu aporte a esto. A mí me gustaría decir quién, por ejemplo, pero yo, en verdad, hace 22 años que estoy afuera. Que estás en España. Claro. No he recibido nunca ningún libro. De nadie. ¿Y de allá de España? Bueno, en España, claro que hay gente interesante. Por ejemplo, Jean Ferrer es interesante. González es interesante. Hay gente de valor, sin duda. Con la que yo no tengo relación justamente porque vivo de una manera, vivo apartado, ¿va? No es culpa ni de ellos ni tampoco mía. Es una decisión tuya. Claro, no llevo una vida, digamos, de comunidad ni de una vida social, ¿va? Entonces no puedo tener relaciones con ellos y en consecuencia también conozco menos gente de la que podría, menos libros, quiero decir. Porque al vivir en una ciudad pues es fácil pasar por una librería. Y además uno en una librería pasa naturalmente, tanto que cuando uno vive lejos y va a una ciudad en general va a hacer algo determinado y bueno, y no tiene muchas horas y esas cosas. O lo mismo aquí, en Buenos Aires, a mí me gustaría decir quién me gusta y cuando yo vengo les pregunto, solo que me han dado libros que no me satisfacen, así que no podría decir quién de los jóvenes, porque claro, de mis contemporáneos sí puedo decir, ¿no? Pero ahora, esa huida del mundanal ruido, que es una decisión que tomaste hace 22 años y que te mantenés en ese espacio de recolecto. Sí, pero tampoco es excepcional, porque hay ruido también por ahí. Solo que... De aviones, ¿qué pasa? No, de aviones no, pero de gente que pasa, cada vez más, claro.
Pero, en fin, no es tampoco la necesidad del aislamiento, ni el sentimiento de sentirme, bueno, yo estoy aquí y soy el protagonista de todo lo que me rodea. No, no es eso. Es que la vida lo lleva a uno a escoger. Yo me pasé mi vida esquivando a la gente que no me gustaba. Entonces, claro, entonces esto es una suerte de destino, de pequeño destino, de nada ejemplar, pero en fin, que en mi caso, para mí, fue así. Llega un momento en que uno, bueno, ya se ha puesto a vivir como pensaba que estaba mandado a vivir, a partir de aquella también diminuta revelación que uno tuvo cuando de pronto tomó un libro de poemas y de ahí pasó a otra cosa, digamos, ¿no? Entonces se vuelve un destino eso de vivir siempre evitando lo que te molesta y sobre todo lo que afea tu entorno, ¿no? Entonces, claro, cuando uno vive en la naturaleza siempre es bella. Aun cuando sea feo, un árbol es otra cosa, es una cosa diferente, es una cosa paradigmática, es una cosa hecha por un misterio, ¿no? Entonces ahí se vive, claro, se vive poéticamente, de esta manera, sin necesidad de forzarse, porque el esfuerzo también afea. Es decir, uno vive con la naturaleza naturalmente. Y naturalmente y al mismo tiempo entregadamente, porque exige mucho, exige, como es una cosa absoluta, exige lo absoluto, exige el trabajo tanto físico como la atención, todo de una manera más bien total, ¿no? Uno tiene que vivir integralmente. Cazar jabalíes, ahí, por ejemplo. Está hecho tiene un que omelix, ¿sabes? Que es una especie de omelix. Bueno, claro, sí, llega un momento en que también uno tiene que hacer cosas que bueno, que no están en contradicción con la idea que se tiene de la vida, pero que forman parte del vivir así. O sea, la caza, por ejemplo, yo no soy un cazador, pero de vez en cuando sí cazo. ¿Y por qué? Porque en principio me gusta la carne de caza. Y luego porque hay algunos animales que son un poco, que no son demasiado, en mi caso, depredadores, pero en fin, que hay que cuidarse también, porque si no los deja estar, no, por ejemplo, los jabalíes, si uno los deja estar, te comen todo lo que aparece sobre la tierra, incluso lo que osan. Entonces ahí, que mantener, como se sabe ya, una suerte de equilibrio. En mi pequeño predio, bueno, yo no es que los cuide porque los he dejado y los dejo, pero de vez en cuando uno se da el gusto también de sentarse a la mesa con uno de ellos de otra manera, ¿no? Nada más, hasta ahí, después no. Hay que dejarlo, como uno dice, los frutales, claro, uno dice, eso es muy bonito, los frutales y la fruta que uno cultiva, comérsela es maravilloso, pero al mismo tiempo están los pájaros que, claro, que te comen los 3/4 partes, sino todo. Pero hay que vivir con ellos, hay que vivir conjuntamente, digamos, que es lo mismo que sucede en el plano social, hay que vivir con los otros de la mejor manera posible, de la mejor manera posible y la manera más intensamente posible, más ricamente posible, más bellamente posible, ¿no? Así. Nos queda en poco tiempo un poco una síntesis. ¿Qué es lo que te dio la poesía en tu vida? ¿Qué le dio cada uno a vos, Horacio? Y a mí me dio una medida desconocida. Abrió un mundo que es infinito, que me puso en contacto con algo que es inmenso y que me hace encontrarme con la vida en general. Sí, es una cosa maravillosa para mí. Es algo maravilloso la poesía, ¿no? ¿Raúl? Y bueno, mira, yo creo que desde que Nietzsche dijo Dios ha muerto, lo difícil es soportar una vida sin sentido, ya que en un momento pareciera que el sentido sobre la tierra lo daba Dios. Desde que Nietzsche dijo Dios ha muerto, el sentido se vuelve duro. Nietzsche también decía que el superhombre es aquel hombre que puede soportar el sinsentido que advino en la tierra luego de la muerte de Dios. Yo te diría que para mí la poesía me dio un sentido. Bueno, yo creo que la poesía era antes y después de que Nietzsche mate a Dios, pero por supuesto. Al margen de todo eso, lo usé para hablar del sentido, quiero decir, a mí me dio un sentido, ¿no? Bueno, se nos fue el tiempo y hablar de la poesía es siempre hermoso. Gracias.